Hola, muy buenas tardes o buenas noches ya. Les saluda Liliana Flamenco una vez más en el segundo foro Espacio Antivirus, gracias a Revista Factum y al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Ahora vamos a abordar el tema sobre el manejo comunicacional del gobierno y también la generación de noticias falsas durante la crisis del COVID-19. Como siempre, pues vamos a contar con la participación de especialistas, en esta ocasión de periodistas de larga trayectoria en el periodismo y también en el tema de comunicaciones en general. Nos acompaña Cecibel Romero, ella es periodista y catedrática. Cecibel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias nuevamente por la invitación y espero que la tecnología nos permita tener este encuentro entre colegas. Así será. También nos acompaña Rodrigo Baires, coordinador editorial de Focos TV. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias por la invitación. Y por supuesto, Estamos aquí. Angélica Cárcamo, ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Gracias, Angélica, por aceptar esta entrevista. No, muy gracias a ustedes, un saludo a Cecilia, a Rodrigo, a vos, Liliana, y a los amigos y amigas que nos están sintonizando esta tarde-noche. Y por supuesto, agradecemos también a usted que está pendiente de esta transmisión. Recuerde que su opinión y comentarios son muy importantes, así es que bienvenidos sean. Quizás para hacer una breve introducción, pues el COVID-19 ha reafirmado no solo la vulnerabilidad de la economía y la salud acá en El Salvador, además de la institucionalidad. También ha demostrado lo expuestos que estamos a información manipulada, tergiversada o falsa. A simple inspección, a algunos puede parecer irrelevante hablar de la libertad de prensa, el derecho a la información con las que cuenta pues, la ciudadanía para verificar la información que reciben desde las autoridades. Denunciar abusos por parte de estas, exponer también irregularidades. En el caso de El Salvador, a la fecha, la denuncia de los medios sobre las condiciones de los centros de contención hizo, por ejemplo, que estos mejoraran. También dar voz al personal médico y de enfermería aceleró que el Ministerio de Salud entregara los implementos necesarios para su trabajo, entre otras cosas también. Por eso es importante tomarnos un tiempo para analizar el papel que están jugando los medios de comunicación en esta emergencia. También para analizar el tipo de información oficial que estamos recibiendo, al igual que identificar la información falsa o tergiversada, que a veces tiene eco en la cuenta de Twitter del propio presidente de la República. Quizás para comenzar, vamos a comenzar contigo, Angélica, y es que, por ejemplo, el gobierno está haciendo un llamado a los medios de comunicación a unirnos contra el coronavirus y parar las críticas, o sea, tal parece o se podría interpretar como publicar solo buenas noticias. Entonces, ¿se puede hacer el periodismo sin espíritu crítico o también por qué es importante mantener la esencia del periodismo en esta emergencia? Bueno, el periodismo por naturaleza tiene una finalidad crítica, tiene una función de investigar, de cuestionar y sobre todo en contextos como los que estamos enfrentando, como es la pandemia del COVID-19, es justamente de estar más alertas y exigirles a la clase política a que rindan información de lo que está sucediendo. Que un presidente diga que no debemos Angélica, perdona que te cuestionar. interrumpa, pero ¿te molestamos si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, bueno, como les comentaba, el periodismo tiene como función Sí. investigar, tiene como función cuestionar, tiene como función interpelar a los funcionarios, sobre todo a la clase política en estos temas de situaciones de pandemias como las que estamos enfrentando. Que un mandatario diga que la prensa no debe cuestionarle me parece sumamente grave. O sea, sin una prensa crítica no se darían los escenarios que ya Liliana mencionaba al inicio. Por ejemplo, visibilizar la falta de insumos de kit de bioseguridad que mucho personal médico no ha tenido, que se ha logrado abastecer justamente porque se ha visibilizado este problema. O en su momento, cuando se empezó a generar esta situación de las cuarentenas, cuando sucedió el caso de que se amontonaron un montón de personas que venían fuera del país para obligarlos a hacer cuarentenas sin protocolos adecuados, eso se logró justamente modificar a raíz de lo que salió en los medios de comunicación y sobre todo en Hola. quienes se dedicaron a hacer periodismo crítico. Entonces me parece que no se puede estar cuestionando el papel que hacemos las y los periodistas. Al contrario, me parece que es preocupante del presidente de tener
este discurso de crear o de construir un enemigo interno, en este momento lo he mencionado, que él siempre suele señalar a aquellos actores críticos como enemigos internos para que lo están atacando de forma permanente. Lo hizo en su momento con la Asamblea Legislativa, lo hizo esta semana con la Sala de lo Constitucional, y no es el papel que le corresponde a él como funcionario. En contextos de emergencia, a él el papel que le corresponde es aprender a escuchar, aprender a generar discursos o diálogos con los diferentes sectores sociales y sobre todo rendir cuentas de lo que está sucediendo. No estar calificando a la prensa como su enemigo. Los periodistas no somos enemigos, los periodistas tampoco estamos queriendo que esto de la pandemia se sobrepase o que estemos a favor de que del coronavirus, no todo lo contrario. O sea, también hay un trabajo muy importante de los medios de comunicación en el componente educativo, pero también él debe entender que una de las componentes dentro del periodismo es investigar y cuestionar, y ellos tienen la obligación de rendir cuentas. Y es que como dicen por ahí, el buen periodismo pues sí, incomoda. Cecibel, quizás escucharte a ti también. Bueno, yo creo que los periodistas estamos obligados a tener un pensamiento crítico. ¿Por qué razón? Precisamente por la naturaleza de nuestro trabajo. ¿De qué se trata nuestro trabajo? De ayudar a entender a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? A darle respuestas o a intentar darle elementos relevantes para que ellos sepan cómo resolver sus problemas, ¿no? Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que hacer una cosa básica, que es hacernos preguntas, ¿verdad? Para responder a esa necesidad de la ciudadanía. Y en ese proceso es que pues hay que ejercer un pensamiento crítico de, ok, ¿y por qué está pasando eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de lo que está sucediendo en los centros de contención, o sea, la gente está reportando hechos y nosotros necesitamos tratar de entender por qué hay una extensión de las cuarentenas. Y esta es la fecha que los funcionarios encargados no han podido dar una explicación, no a nosotros como periodistas, sino a los ciudadanos, a la gente afectada, de por qué se ha extendido, ¿no? O sea, lo que se intuye es que hubo un mal manejo de las ubicaciones, de las situaciones, de los casos, y que ahí han tenido que hacer algunas adecuaciones de exámenes y de tiempos, pero eso es una información que no la tenemos con certeza, ¿verdad? Porque no se quiere dar. Entonces, no, pues precisamente estamos en una situación en la que definitivamente se refuerza esa necesidad de hacer muchas preguntas, porque todos estamos viviendo una situación inédita, ¿no? O sea, estamos paralizados y no sabemos cómo resolver un montón de cosas. Entonces, precisamente allí es que los periodistas podemos ayudar y estamos obligados a darle a la gente esa respuesta. Pero quizás nada más para agregar un punto que se nos dificulta. O sea, en este trabajo creo yo que el problema es que la política de comunicaciones para acceder a las fuentes de información que necesitamos, pues se puso más hermética de lo que ya venía siendo, ¿no? O sea, la característica de la política de comunicación de este gobierno para mí han tenido como 3 componentes que siguen vigentes a pesar de que estamos en una emergencia y en una necesidad urgente de información. Primero, esa política de crispación que tiene y de polarización que tiene el presidente desde sus plataformas digitales, ¿verdad? Siempre en un primer momento pues lo vimos muy claramente con toda la forma en que se refería a sus ministros y daba órdenes, pero eso se fue ampliando y se fue trastornando de alguna manera. Y en este momento ha sido de verdad muy peligroso, ¿no? O sea, ha hecho cosas que realmente han generado problemas de confusión, arbitrariedades y hasta problemas internacionales, ¿no? Si, uno de los ejemplos que quedará para la historia es de la Bianca Gate, ¿no? O sea, un tweet que hace pues una
pequeñas diferencias diplomáticas y también paralizó el aeropuerto, provocó un caos en el aeropuerto. El otro componente de la política de comunicaciones que también afecta a este proceso de información que necesitan los ciudadanos es el debilitamiento que han tenido todas las instituciones de gobierno. Me refiero al debilitamiento de las funciones de comunicación, porque se centralizó, ¿verdad? Y prácticamente los ministerios y las autónomas no tienen poder para emitir información, ¿verdad? Porque tienen que pasar por filtros y nadie puede dar opiniones si no viene una autorización de la Secretaría de Prensa o de Comunicaciones, de alguna instancia de Casa Presidencial. Y justamente de eso, sí, por favor. Y el último punto, y ahí me quedo, es que tiene ya un poco que ver también, en parte con la decisión desde el gobierno, pero también con la decisión de algunos medios de comunicación de ser poco profesionales, ¿no? O sea, hay gente que no está cumpliendo esta función de la que hablábamos, ¿verdad? Y es la que tiene que ver con la decisión de Casa Presidencial de seleccionar en qué medios y a qué entrevistadores se da acceso a los funcionarios, ¿no? Entonces eso creo que más adelante vamos a ir ahondando. Me quedo por ahí para dar la palabra a Rodrigo. Así es, y más adelante vamos a estar justamente ahondando más en varios de esos puntos que tú has mencionado, Cecibel. Rodrigo, por favor. Yo lo que creo que para notas lindas y videos con musiquita ya tiene un montón de gente contratada en Casa Presidencial. Entonces, si tienen no sé cuántos millones en 2 secretarías, comunicaciones y prensa, lleno de video, lleno de fotos, redes sociales, etcétera. Lo que necesita la gente es que le cuenten el porqué de ciertas cosas. ¿Hola? Y para eso a veces los periodistas, ni modo, le va a tocar ser incómodo. ¿Hola? Sí, te escucho, ¿Hola? Te escucho. ¿Hola? Eso ni modo, nos va a tocar ser incómodos. Pero a mí no me pagan. Mi trabajo no es quedar bien con mi fuente. Mi trabajo es contarle a la gente. Bueno, quizás... Entonces, ¿sí? Entonces, lastimosamente, el presidente no ha entendido que todo aquello que él ha nombrado adversario, enemigo u opositor es parte de algo que llamamos democracia, que nos ha costado un par de años sin conseguir. Un par de muertos, si lo quiere ver, como él lo ve así, todo bien pequeñito, todo, porque a partir de ahora ya todo está súper bien, pues hay que enseñarle que no está todo súper bien, solo porque él sea presidente. O sea, por ejemplo, el protocolo de atención de los centros de contención se tiene hasta el 13 de abril. ¿Y los centros desde cuándo están funcionando? Las arbitrariedades que se han vivido han sido por un protocolo que era obligatorio que lo tuvieran, según el artículo 3 del decreto 611, que fue el de emergencia. Y si no hubieran sido los periodistas de diferentes medios, opositores, como él llama, que contaran esto, y por algunas fuentes valientes que empezaron a filtrar imágenes, videos, que se atrevieron a hablar, no habría forma de contar a la gente que están haciendo mal el trabajo. Pero lastimosamente, el presidente no termina de entender todo esto. Y hay que recordárselo siempre. ¿Sí? Bueno, tal parece, pues, con sus opiniones sobre esta pregunta, pues, queda en evidencia que la relación del gobierno con la prensa, pues, no es la más indicada. Y pregunto esto porque también hay que tomar en cuenta que pues hay 2 secretarías específicas para la relación directa con la prensa. Una de ellas, la Secretaría de Prensa, y la otra de Comunicaciones también. Esto se supone, para facilitar la información a todo el gremio. Sin embargo, pues... Es de saber de que, por ejemplo, se han creado grupos de chats por parte de la presidencia, pero no todos los periodistas forman parte de este. Al final también se eliminó el grupo de chat y es como que se va depurando esa lista. También es sumamente difícil conseguir, por ejemplo, una entrevista con los titulares y si no, pues se
se traslada directamente al secretario de prensa, pero no contesta siempre el chat o el teléfono directamente. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo hacen ustedes para lograr llegar a los titulares? Bueno, en el pasado también hemos visto que no se dejaron entrar a unos periodistas, y para mencionarlos con nombres, de Factum y del Faro también. Angélica. Bueno, en nuestro caso preocupa mucho las restricciones al ejercicio periodístico durante esta pandemia por el COVID-19, y la mayoría de estas restricciones lamentablemente provienen de instituciones que forman parte del órgano ejecutivo. Por ejemplo, tenemos abuso de poder por parte de las autoridades de seguridad pública, quiere decir, no es nada nuevo, lo hemos tenido en gobiernos anteriores, pero sí durante esta pandemia hemos registrado alrededor de más de 8 casos de vulneraciones a periodistas por parte de miembros de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, que en algunos casos les han pedido que borren imágenes, en otros les están diciendo que las credenciales de sus medios de comunicación no son válidas para poder hacer el trabajo periodístico. Ayer, por ejemplo, a 2 fotoperiodistas les impidieron que pudieran hacer tomas, e incluso los tocaron, los movieron del lugar donde ellos estaban. Y en el caso de la Secretaría de Prensa y de Comunicaciones, pero me voy a centrar en la Secretaría de Prensa, que me parece grave, es que el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, no tiene un mecanismo de diálogo con nadie, los periodistas. APES, la semana pasada, justamente, solicitó a través de una carta formal al secretario de Prensa información referente a un grupo de WhatsApp que se llamaba en su momento Prensa Presidencia, porque habíamos tenido denuncias de colegas que estaban en ese grupo a los cuales no les respondían las preguntas que ellos necesitaban saber, ¿no? Justo por esta comunicación, a los días después, empezaron a eliminar el grupo. Hoy por hoy nos hemos enterado que se ha creado un nuevo grupo, pero que es muy limitado la cantidad de periodistas que están al interior de ese grupo de WhatsApp. Y esto es grave porque, lógicamente, impide tu trabajo como periodista para tener acceso a información que es de interés de la sociedad. No puede un gobierno limitar la información solo a un sector de la prensa, que para ellos pueden ser considerados sus aliados, que esa es una característica de la estrategia de comunicación de este gobierno. Tienen un grupo de medios como aliados, en algunos casos supeditados por el tema de la pauta gubernamental, y en otros casos porque en efecto tienen una afinidad política, pero no puede dejar de lado a otros sectores de la prensa. Nosotros en ese sentido tenemos un acercamiento muy estrecho con organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y de la Federación Internacional de Periodistas, que están muy pendientes de lo que está sucediendo, y no descartamos de que si esas medidas se siguen generando, pues poder colocar recursos en instancias internacionales para que se deje de violentar el derecho a la libertad de prensa. En general, podría decirse también entonces que hay pues una desinformación o también información retenida en algunas ocasiones. Totalmente. En el caso de la APES, nosotros en el manejo de la comunicación de gobierno vemos 8 puntos que nos preocupan, sobre todo que se muestran mucho en este contexto de la pandemia. Por un lado está la falta de información oportuna, no son transparentes, de hecho todavía no deben quién va a asumir el papel de la extinta Secretaría de Transparencia que se crearon en los gobiernos anteriores, que para bien o para mal pues estaba esa secretaría, pero hoy por hoy ni siquiera contamos con eso. De hecho no están respondiendo a solicitudes de información. Tenemos un tema de desinformación. Cecibel mencionaba, por ejemplo, el caso de Avianca, que fue muy lamentable. Hay otros casos que el mismo presidente publica en su cuenta de Twitter para desinformar como un objetivo de manipular, como fue el caso de publicar un video donde supuestamente Estados Unidos estaba comprando equipo bélico para combatir la pandemia, sí. O casos donde, por ejemplo, publicaba el Faro que el presidente había dicho que habían agitadores cuando se dio lo del bono de los $300, que salió mucha gente a las calles. Pues bueno, esas personas, que solo fueron 2, al final
las han dejado en libertad, ¿no? Se sigue investigando, pero, o sea, él decía que había sectores políticos detrás de esta gente, pero hasta la fecha no se ha determinado que eso sea cierto. Entonces, digamos que esa desinformación, comparto con Cecibe lo de la centralización de la información, pero no solo centralizado acá, todo en casa presidencial, sino también a los periodistas del interior del país no tienen acceso a fuentes. Muchos periodistas que quieren saber, por ejemplo, qué está pasando, por ejemplo, en San Miguel con el COVID, van a las unidades de salud y les dicen, bueno, mire, yo no le puedo dar declaración, tiene que hablar hasta San Salvador con la Secretaría de Prensa. O sea, no tienen acceso a información oficial desde el interior del país. Los mensajes oficiales por redes sociales son excluyentes en los sectores de la sociedad. No todo el mundo tiene acceso a la internet, o sea, tienen que utilizar otras plataformas. Me preocupa las declaraciones estigmatizantes contra medios comunitarios que tiene el secretario de Prensa, cuando también son estos medios que los que pueden permitir llegar los mensajes de lo que está haciendo el gobierno, lo que no está haciendo el gobierno a la sociedad. Me preocupa también cómo se están utilizando las redes sociales para atacar a periodistas independientes, por muchos exfuncionarios que también están ahora del lado de él, esos troles o bots que también atacan a las y los periodistas. Me preocupa que los medios tradicionales sean aliados. Hay una gran falta ética a nivel periodístico cuando muchas veces se rompen espacios de la programación habitual para decirle a la ciudadanía que van a hacer un bloque informativo, cuando a veces todo eso es un desfile de funcionarios que en realidad responden más a una estrategia de comunicación institucional y no periodística. Y lógicamente nos preocupan los ataques constantes a la prensa independiente con las declaraciones estigmatizantes, los acosos digitales. Y reitero esto, el confundir que la prensa debe ser una extensión de la comunicación gubernamental, eso no es así y deben corregirlo. Justamente lo que dices, por ejemplo, los ataques a la prensa, y es que, a ver, ahora las redes son, el Twitter, por ejemplo, es la vía donde se está atacando a los medios de comunicación. Por ejemplo, se han bloqueado algunas cuentas por parte de la presidencia, o por ejemplo del secretario de prensa también. Rodrigo, por ejemplo, tú estás bastante también con el tema de las redes. ¿Cómo ves este tema, por ejemplo? Para eso es que está un secretario de prensa, por ejemplo. Para atacar, lo que pasa es que la política de comunicación del presidente es malinformarnos, desinformarnos y malinformarnos, e informarnos bonito de lo que ellos quieren. Él es más un relacionista público que una persona que está dando rendición de cuentas al país que lo eligió en amplia mayoría. Lo que pasa también es lo que decía el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, que el problema es que este ataque en redes hace que algunos periodistas repiensen mucho en decir lo que piensan o en decir que están cubriendo, que han visto, entonces están coartando su libertad de expresión para evitar acosos y cosas. Y lo que hemos visto, lo que yo he visto es que hay, y en eso creo que Angélica tiene más información, mucho ataque a jóvenes y a mujeres. Pero lo delicado también de esta situación, en todo caso también es que la cuenta de Twitter del presidente se vuelve como la información oficial. Ahí el problema es que nosotros convertimos esto en información oficial. Desde el momento en que los medios empezaron a ocupar los datos del Twitter como lo oficial que dijo alguien, a mí me ha pasado, siguiendo una nota, tratando de verificar una información que dio la ministra de Turismo, me di cuenta que habían subido el tweet a la hora que ella estaba en la entrevista y ella no estaba tuiteando. O sea, yo no puedo decir que lo dijo ella. Pero como lo dijo en una entrevista y había un video, pude verificarlo. En el caso del presidente, él asegura que él ocupa su cuenta. Y ya que no da entrevistas, en elecciones dio una entrevista a un medio extranjero y luego no nos ha dado entrevista a ningún medio salvadoreño. O sea, no sabemos qué piensa. Y sus conferencias, la conferencia
que dieron en AXA hace poco por el seguro que le iban a dar a la gente a los médicos y enfermeras, era bien bonita. Decía, si invita a conferencia de prensa, no habrán preguntas. Gracias por su comprensión. O sea, quieren ellos que lleguemos, quieren que veamos, pero no quieren que les preguntemos. Entonces nos toca, ya que Alaví huye, ya que el presidente no lo hemos visto, porque en vivo nunca lo hemos visto en toda esta crisis sanitaria, lo que nos toca es como hemos justificado el tener que ocupar el Twitter como su palabra. Pero eso ha hecho que la gente crea que si el presidente dice ahí que empieza el estado de emergencia, ya es así, cuando realmente tuvimos que haber dicho, empieza el estado de emergencia siempre y cuando la asamblea apruebe el estado de emergencia. Por eso la gente ni sabía cuándo empezaba. Cuándo empezó. En eso hemos fallado los periodistas. Y por ejemplo, hay componente muy importante que es la misma sociedad. ¿Ustedes creen que, bueno, existe la percepción social de la descalificación del trabajo periodístico? ¿Consideran que ha sido a raíz de la confrontación del Ejecutivo con el mismo gremio? Y pregunto esto porque ya que estamos hablando también de lo que ocurre en Twitter, sobre todo, pues nosotros justamente estamos recibiendo pues ya muchos comentarios con insultos, llamándonos, por ejemplo, areneros o guerrilleros, y pues también me gustaría escucharlos a ustedes porque pues también en más de alguna ocasión han tenido ataques. Cecibel. Bueno, a mí el Twitter me divierte, para ser sincera, sí recibo ataques Hubo en este periodo, yo realmente casi nunca bloqueo, si bloqueo muy de vez en cuando alguien se pasa de rosca, pero sí en este mes que pasó, tuve que bloquear en una hora como 50 cuentas, así, yo solo, porque era evidente que fue como algo ya, bueno, al paredón, ¿no? Uh-huh. Y fue por algo que era durante una de estas cadenas, ¿no? Que yo puse nada más, tiene la palabra la ministra de Salud. Uh-huh. O sea, porque estaba dándole la palabra al del OPS, entonces tiene la palabra al ministro de Salud, como quieren decir, bueno, ojalá le dé la palabra, cosa que no hizo, por supuesto, sino que la mandó a renunciar o la cambió. Y en ese sentido, digamos, para mí el Twitter siempre ha sido una plataforma un poco complicada de manejar, si no se sabe cómo funciona. Hay gente que le tiene temor, ¿verdad? Y mejor se sale o no opina. Y creo que hay que saber cómo distinguir, ¿no? Si uno sabe qué es lo que está compartiendo, diciendo, no hay ningún problema, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, eso sí. Sin embargo, yo creo que en este periodo definitivamente se ha infectado más de lo que ya estaba, ¿no? Siempre ha habido un problema de troleos, de insultos, y eso lastimosamente también con cierta motivación desde instancias oficiales, ¿no? O sea, los ataques del presidente a los periodistas y a algunos medios de comunicación que no simpatizan o que él cree que hacen un trabajo en contra, ha sido desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, digamos que para mí esos de alguna manera son gajes del oficio, ¿no? Debería haber algunas más educación, ¿verdad? Para que la gente que no sabe cómo funciona también pueda enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Pero cómo cambiar también esa, perdón que te interrumpa, Cecibel, pero cómo cambiar entonces también esa percepción de la población, porque tal parece que ha habido una... Ya no hay credibilidad hacia ciertos medios de comunicación, y todo esto también por esta relación que existe entre el mismo presidente con todo el gremio. O sea, ¿qué hacer entonces en este caso? Porque tal parece que una crítica o una nota incómoda pues se vuelve como que es para desestabilizar al gobierno como tal. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una mezcla de
de situaciones en esto de las publicaciones, llamémosle críticas, que hacen algunos medios o que comparten algunos periodistas, ¿no? O sea, hay una línea de trabajo que ojalá que algún día se pueda publicar un reportaje como más. El Faro hizo un intento de develar de alguna manera cómo funcionan esos esquemas de trabajo digital, con cuentas automatizadas y otras que no son automatizadas, sino que son personas haciendo trabajo de hostigamiento y también de aplauso, o sea, de lo que algunos le llaman las focas, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, pues definitivamente ayuda mucho cuando hay otros grupos que están tratando de hacer entrar en razón no a esa gente, sino a compartir o a explicar por qué les gustó o por qué creen que es valioso lo que se ha publicado, ¿no? Entonces yo creo que también ahí el comportamiento de la comunidad, desde mi punto de vista, ha mejorado bastante. O sea, porque hay ahora mucha más gente y eso se necesita. Yo creo que hay que hacer un llamado a mucha gente intelectual, académicos, universitarios, gente, otra vez, volvemos al inicio, con pensamiento crítico, que tienen información y que están, para mí, obligados a compartirla y a decir, miren, fíjense que esto que está pasando está mal por esta razón, porque yo sé, aquí está, ¿verdad? O yo les puedo explicar, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido a mí me parece que, si bien es cierto, se han dado casos de un poco de lamentable, ¿verdad? O de acosos bastante intensos. Yo creo que también ha habido gente que ha tomado una actitud muy valiente, ¿verdad? En el gremio de juristas creo que hay gente que ha dado aportes muy importantes y eso hace que también se haya como un balance, ¿no? De todo este pandemonio, le llamo yo también, que existe a nivel de interacciones, ¿no? Angélica, a mí me gustaría, bueno, yo es que yo me quedé pendiente porque en eso no, sí, por favor. Me quedé pendiente con una idea que creo que no la desarrollé bien en el punto 2 que decía sobre el papel de las instituciones y que tiene que ver también con esto de a qué se han dedicado las instituciones o las cuentas o los departamentos de comunicaciones de los ministerios, que tienen una labor demasiado de repetidoras y creo que eso está haciendo para mí mucho daño en este momento, porque se necesita que en realidad trabajen en función no de estar compartiendo lo que les manda la dirección general, ¿verdad? Y lo voy a poner con un ejemplo muy concreto. O sea, si uno quiere enterarse de algo que está pasando o cómo están resolviendo el Ministerio de Educación, por ejemplo, todo el tema de las clases, vos entras a sus cuentas y lo que te encontrás es todos los tweets de la madrugada del presidente y que en la mañana están los retenes de la Fuerza Armada y a la Secretaría de Comunicaciones compartiendo que están llevando los desayunos. Eso está bien, es su trabajo de comunicación en esas cuentas, digamos, centrales, pero las otras están repitiendo lo mismo y no contribuyen a tratar de esclarecer y aportar y darle a la gente otra información valiosa. Yo, por ejemplo, he estado queriendo terminar de hacer mi declaración de impuestos. Tengo muchas dudas porque no me sale el mandamiento de pago y esas cosas, y no he podido terminar de resolver. Y esto también es como una alerta, porque estamos a 15 días o menos de que se cierre el plazo y ahí van a venir otras colas interesantes. Ya sabemos que de por sí el 30 de abril es una fecha tope. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Hacienda para tratar de orientar y resolverle al ciudadano esos puntos? No, ok, hay un equipo que tiene un nombre estrambótico ahora, enfrentando la emergencia, pero hay otras instituciones que deberían de estar haciéndole aportes al ciudadano para que puedan resolver otros problemas prácticos de la vida, ¿no? Entonces en eso está fallando y también ahí
los periodistas, pues sí, podríamos resolver nuestros problemas de acceso a fuentes, ¿no? O sea, si se rompiera ese esquema que se traía, ¿no? Claro. Para comenzar a leer unos comentarios de las personas que están pendientes de Espacio Antivirus. Obviamente hay bastantes insultos, de verdad. Pero para leer algunos, por ejemplo, Ligia Carmona dice, para contrarrestar las noticias falsas, el periodismo debería recoger historias reales de personas en cuarentena, en centros de contención, del personal de salud, de gente del sector informal. Hay que evidenciar la realidad que vive el país. Rodrigo, tal vez tú nos ayudas con este comentario. Estaría feliz de darle espacio a los médicos para hablar, pero tienen órdenes expresas desde hace meses de dar declaraciones sin permiso del ministerio. Y obviamente el ministerio tiene que pedir permiso de Casa Presidencial. Las enfermeras, los médicos que hablan con los periodistas también son mal vistos por el gobierno. Yo quisiera con ellos, quisiera darles el espacio, pero no podemos hablar con ellos. O sea, nos tienen bloqueado para hablar inclusive con esta gente. Factum reportó claramente cómo cuando se estaba entrevistando a una enfermera, llegó a tratar de tomarle fotografías a la enfermera que estaba hablando, violando su libertad de expresión y su derecho a la intimidad, etc. Y diciéndole a la gente, por el otro lado, si llegan a hablar con la prensa, lo va a saber el Estado. Lo que pasa es que la gente creo que no sabe que tenemos esta limitante. O sea, las limitantes no solo son que el presidente no nos habla, es que no permite que nos hable ya lo que decía, lo que decían antes, cuando decían que los compañeros en el interior del país no pueden tener acceso a fuentes. O sea, si un equipo de Focus TV va hoy a La Libertad y quiere hablar con el jefe de salud de La Libertad, de la Clínica de Salud de La Libertad, va a tener que pedir permiso al ministerio y va a tener que pedir permiso a Casa Presidencial en San Salvador. Y específicamente, perdona que te interrumpa, porque a varios pues nos ha ocurrido, justo ahorita que estás mencionando de cuando se gestiona una entrevista, sí llaman a comunicaciones de la cartera de Estado, pero también te trasladan al secretario de prensa directamente. O te lo dicen claramente que van a consultarle si se puede o no. ¿Rodrigo? Yo agradecería que me dijera mejor no tenga nada de entrevista, por lo menos ya tengo una declaración para publicar. Y fíjate que ya que mencionaste La Libertad, el Departamento de la Libertad también, pues fíjate que hay otro comentario. Ángel David Mejía Maldonado dice, en el caso específico del Puerto de la Libertad, ¿qué pueden hacer los habitantes de esa localidad? ¿O simplemente quedarse de brazos cruzados y esperar que todo pase o que el presidente levante el cierre? Esto ocurrió ayer, ¿no? Sí, yo quería... Es que eso es triste porque esto ha solo ocurrido una vez en toda esta crisis sanitaria, y fue en el caso de Metro. Fue un caso positivo, supuestamente, que no sabemos más nada, no sabemos qué pasó en esos días de encierro. De ahí apareció un movimiento de presos, de apanteos, fue una cosa rara. Entonces, ¿qué piensa la gente cuando ve sitiada su ciudad? Aquí hay casos de coronavirus. Puede ser. O se siente más protegida, no lo sé, pero creo que no se le informó a la gente por qué estaban haciendo esto. Por un video publicado, por un tipo de tomas raras, un video en que aparece el ejército caminando. Yo hubiera pedido un informe a esa unidad del ejército para saber qué está pasando. Y cuando hacen eso, tomar una decisión. El presidente solo tomó una decisión en Twitter, cerró todo eso. Hemos visto abusos como ese de "Cico te doy". Muy ministro será de la Defensa Nacional, pero no tiene por qué darle órdenes a un civil. No estamos en la guerra. Usted, ya que mencionas eso, ¿ustedes consideran que de hecho hay retroceso hoy por hoy
con toda esta pandemia que pues es nuevo también, o sea, es una situación que no se había vivido antes. Si bien es cierto, han habido crisis en el país, pero esto es algo totalmente nuevo. Y el manejo que se le está dando también por parte de las comunicaciones, la estrategia de comunicaciones que está brindando el gobierno. Angélica. Sí, yo quizás antes de responder esa pregunta me gustaría comentar un poquito sobre lo que comentabas de aquellas personas que nos están sintonizando y que a lo mejor no comparten lo que podemos estar planteando. Sí. Bueno, si en realidad nosotros queremos seguir construyendo una sociedad democrática, está bien que no compartamos de repente las opiniones, pero dialoguemos y argumentemos. Cuando no se busca la vía del diálogo, cuando no se argumenta y cuando la única finalidad es ofender, acá estamos entrando a una cultura del odio que lamentablemente el actual presidente lo ha fomentado en contra de los medios de comunicación independientes. Y hay también un llamado de atención de organismos internacionales sobre este tipo de situación que se está haciendo. De hecho, nosotros estamos haciendo una investigación sobre las condiciones en cómo se está ejerciendo el periodismo en este país. De cara a este contexto también nos va a ayudar mucho para entender qué está pasando, pero yo sí haría esa invitación a que si no compartimos, que dialoguemos y no nos vayamos en las ofensas. Claramente quienes ofenden por lo general son fanáticos que no lo vas a cambiar de su lugar, o son cuentas de troleo o bots que se dedican a esa finalidad, y también de ahí nosotros tenemos que tener la sanidad mental de no ponernos a discutir con quienes sabemos que no van a cambiar su forma de opinión. Y lo otro, con los medios de comunicación en general, también hay un gran reto de una alfabetización mediática. Esto aplica para el tema de las fake news, pero también, o los contenidos de desinformación, pero también aplica para volverle a decir a la ciudadanía por qué es importante el periodismo en nuestros países, en nuestras democracias, cómo aportan al país que haya un periodismo independiente. Esa es una debilidad muy grande. Hay que volver a explicar a las personas por qué un trabajo periodístico que se ha hecho es bueno, es necesario, por qué la prensa debe ser cuestionadora. Si no, no es prensa. O sea, un periodismo que está del lado de un gobierno no se le puede llamar periodismo. Ya una cosa es la comunicación institucional o los medios que quieren hacer comunicaciones pro gobierno, que es una cosa, pero el periodismo no puede estar del lado de un gobierno. O sea, con esto no digo que si hay cosas buenas que se deben sacar, está bien, pero también nuestro papel es cuestionar, y es lo que estamos haciendo en estos contextos. Y por eso también, Angélica, te aprovecho, ahora que estás mencionando eso, la Mesa de Protección a Periodistas se pronunció frente a lo que califican como agresiones constantes a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico, propiciadas precisamente por las instituciones de gobierno. Específicamente, ¿cuáles son esas agresiones? Bueno, en primer lugar son las restricciones por grupos de la seguridad pública, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Están las restricciones también del derecho a preguntas por parte de la prensa en las conferencias. Al inicio de esta pandemia, en las conferencias no se les permitía a los periodistas hacer preguntas. O sea, no sé si eso se les podría llamar conferencias de prensa, pero sucedía. Es debido a la presión que ellos abren un poquito la posibilidad de que se pueda preguntar, pero lamentablemente no responden lo que los periodistas están cuestionando, ¿no? Entonces eso sí también es preocupante, se sigue dando, no hay información oportuna, hay declaraciones estigmatizantes por parte de los funcionarios, como el presidente, el secretario de prensa de Casa Presidencial contra las y los periodistas. Se están bloqueando cuentas de periodistas que están cuestionando al gobierno, o sea, de forma muy respetuosa le hacen preguntas al presidente. La semana pasada el presidente bloqueó, por ejemplo, la cuenta de Twitter del periodista Ricardo Belgrano. Ayer nos enteramos que también se bloqueó la cuenta de Saúl Hernández, que es otro colega que ahora dirige un área de un canal de televisión. Entonces no hay justificación para ese tipo de cosas, sobre todo porque son cuentas institucionales donde hay información de interés y le estás limitando a esos colegas poder revisar qué está pasando. Entonces esa es una de las cosas que nos preocupa, la información centralizada y los acosos digitales. Rodrigo lo mencionaba, nosotros tenemos varios acosos digitales. Casualmente, no casualmente, es así. Todos los acosos se están dirigiendo hacia mujeres periodistas, mujeres jóvenes, justamente están haciendo periodismo independiente, y las agresiones son sumamente graves porque van desde
intentos de violación sexual, de decir que las quieren violar, de que las van a matar. Y muchas de estas cuentas siguen a funcionarios públicos. O sea, yo no puedo decir, porque no tengo certeza de que estas cuentas han sido creadas en las instituciones gubernamentales, pero sí me parece curioso que muchas de estas cuentas que atacan a las periodistas, cuando entras y haces un chequeo de a quiénes están siguiendo, bueno, están siguiendo un montón de funcionarios del actual gobierno. Entonces sí nos preocupa cómo las redes sociales se están utilizando para atacar hacia las y los colegas, y luego lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Las restricciones de la información que no se está dando de forma oportuna. Y lo otro, quizás para cerrar con algo una pregunta que me quedaba en el tintero que decías, cómo estamos viendo este escenario de las actitudes que está mostrando este gobierno. Nosotros la vemos con mucha preocupación como gremio de periodistas. Nos preocupa que estemos frente a dos pandemias, una la pandemia del COVID-19 y la otra la pandemia de este gobierno que no cree en la democracia y lo ha demostrado con el 9 de febrero, lo demostró con decir que no iba a acatar lo que decía la Sala de lo Constitucional el pasado 15 de abril, esta semana, lo demuestra con su discurso de odio, lo demuestra cuando bloquea a funcionarios como el director de Human Rights Watch, lo demuestra con estos caprichos de querer decir que solo él tiene la razón, como sucedió ayer con la población del Puerto de la Libertad, donde mandó literalmente a sitiar el municipio sin tener mayor contexto, dejando a mucha gente que necesita ir a su trabajo, que necesitaba hacerse de alimentos sin poder salir. O sea, son señales muy preocupantes que yo esperaría que esto no sean señales de una dictadura, porque casi siempre los dictadores tienden a tener este tipo de personalidades. Ahora bien, escuchándote pues todo este contexto y que de verdad es gravísimo y bastante preocupante, Cecibel, entonces, ¿a qué instancias se pueden acudir para frenar este tipo de acciones? Porque pues está ocurriendo casi a diario, pero no con todos los periodistas y no con todos los medios de comunicación. Bueno, yo creo que las cosas que son más graves, como en los ataques físicos, también ha habido algunas agresiones físicas de parte de la fuerza pública, definitivamente hay que denunciarlas en la Fiscalía. La APES también tiene un observatorio, ¿no? para este tipo de seguimientos, ¿no? de las violaciones a la libertad de prensa. Luego está este tema que se ha discutido en la última semana sobre el bloqueo a la cuenta del presidente, la cuenta que algunos dicen que es personal, otros dicen que no puede ser personal, porque definitivamente ahí informa, ¿no? Y lo vemos en los datos que se dan todos los días, o casi todos los días, ¿sí? Sobre el número de infectados. El primero que lo pone es él, y después el Ministerio de Salud, y después, o sea, él es el primero. Entonces ahí hay un problema de acceso a información, no solo los periodistas, y yo creo que también ahí el problema para mí no es tanto, o no es solo de nosotros, o sea, hay un vacío grave de información para todos los ciudadanos en muchos aspectos, ¿verdad? Del manejo del país. Y nada menos ahorita estaba viendo, porque como dijiste que estaba ardiendo el Twitter, medio entré. Y este es el momento, por ejemplo, que es la hora en la que en México está el staff, que ese sí es un gabinete de salud ampliado. Aquí se hablaba de salud ampliado y siempre hablaba solo una persona, dando la conferencia de prensa que de verdad deberían, solamente por curiosidad, ver un día. Y el que habla es el subsecretario de Salud, que es un epidemiólogo especialista que trata de que la gente entienda, y ahí vamos al tema de que esto no es una cuestión de satisfacer las curiosidades periodísticas, porque a veces se dice que el presidente está ocupado, no tiene tiempo para atender a nadie. De lo que se trata es que, bueno, que delegue, y además dentro de las instancias oficiales hay mucha gente especialista que podría ayudar y hacer esa función educativa. Hay mucha gente que no termina de entender
cómo funciona, o cómo es que se activa el virus, cómo es que permanece en el ambiente y todo esto. Y son cosas muy básicas que en esas conferencias de prensa, además de dar los datos, hablan especialistas de muchas cosas, de salud mental. Un día estaban hablando, explicando cómo funciona la aplicación que tienen y cómo entrar información, cómo proceder. Entonces, todo ese tipo de comunicación no existe, ¿verdad? Entonces hay un vacío tremendo, ¿no? Que yo creo que tiene que ver por esa necesidad un poco de protagonismo. Si se fijan, una de las últimas cosas que publicó el presidente fue como, miren, estamos siendo ejemplo para el mundo, ¿verdad? Y si volteamos a ver a los centros de contención, a los hospitales, ahí hay muchas cosas que no son nada de ejemplo para el mundo, ¿verdad? Y en cuanto a lo que hacía el comentario una de las personas que escribió sobre qué deberían de ser los periodistas, yo creo que sí, también hay que reconocer que ha habido ciertas, bueno, no ciertas, ha habido fallas dentro del trabajo periodístico, pues, o sea, de cómo llegar a reportar desde lugares como los hospitales y tener acceso a fuentes. Además, está el reto también de entender, esta es una información especializada. Entonces, los periodistas tenemos que preocuparnos por estudiar también cómo es que funciona todos estos tratamientos. O sea, hay muchas preguntas que responderle a la gente, ¿verdad? Y nosotros, pues para hacerlo bien, tenemos también que educarnos y buscar información y buscar especialistas que nos ayuden, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre, a mí creo que no hemos ahondado sobre cómo es que se está recuperando la gente aquí. O sea, qué tratamientos están siguiendo, ¿verdad? Exacto. Y eso creo que ayudaría un montón a que la gente termine de entender que, bueno, ok, en algún momento quizás si te da, pasa esto. No hemos hablado nunca, o sea, una de las personas recuperadas, ¿qué vivió? ¿Qué le dieron? O sea, no sé. Y por supuesto también las fuentes médicas, ¿no? Es que la información más ampliada, ¿verdad? O sea, desde un inicio, por ejemplo, lo que decía Rodrigo, creo que fue, en las conferencias de prensa, pero no dan espacio para preguntas a los periodistas. Entonces, deja de ser una conferencia de prensa. Hay comentarios también de la población que también reciben ataques. Por ejemplo, dice, por acá dice Carrillo Luis dice, me parece muy excelente la iniciativa de sus investigaciones periodísticas de las noticias falsas en redes sociales. Tete Serrano Mendoza dice, todos los que pensamos diferente nos están acosando los troles y fanáticos también. Es decir, los ataques, lo que mencionábamos hace un momento, si haces una crítica que no le va bien al presidente o a todo su equipo, pues parece que es para desestabilizar. Y quizás para hablar también un poco más sobre las fake news. Rodrigo, por ejemplo, tal vez nos puedes contar un poco por el tema delicado, ¿verdad? De que ves de repente varios medios no muy creíbles y con muchos seguidores que a veces no tienen ni una foto de perfil o el nombre es un poco extraño. Cuando tú los ves, tiene un seguidor y fue abierta la cuenta hace 2 días, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en redes sociales es fácil crear una cuenta falsa que parezca un medio, poner cualquier cosa. Pero más allá de eso, me preocupan medios que no son medios, son portales de contenido, porque tampoco son periódicos, ni mucho menos, que intentan, según ellos, subir notas informativas. Quizás nota fake que he visto en esta cuarentena, la del blog diciendo que el video del Saldaña era de Colombia. Su fuente era una persona full seguidora de Nuevas Ideas que le contestó a un periodista asegurando que eso era así, y su prueba era el mapa de Google Maps diciendo que existe un hospital Saldaña en Colombia. Y este blog, que uno de sus socios fundadores es funcionario del gobierno de Nayib Bukele, no sé si sigue siendo socio, pero fue socio fundador. Él, en este medio, este portal, el blog, publicó esto y le dio retweet el presidente. ¿Por qué? Porque le conviene. Le conviene bajarle perfil a un video que se está convirtiendo en viral
de parte de que había salido a publicar. Eso rápidamente le dio, ¿cómo se llama? Se desmintió con un video que hizo el mismo paciente, demostrando que él estaba en el país. Uh-huh. Esa es la nota fake. De ahí lo demás es desinformación. Lo delicado entonces también de que la población pues está recibiendo esta información y la está creyendo. Rodrigo. Sí, porque si el presidente de la República le da retweet, la persona que le hemos dado el poder de decidir por nuestro país tiene mayor información que nosotros, entonces es verdad. Uh-huh. Lastimosamente, el tipo de lectores y de usuarios que tenemos en redes son gente que cree que entre más popular es algo, más real y verdadero es. Entonces no importa el método periodístico, no les importa, ni siquiera lo conocen. Y como los medios tradicionales han convertido en un show, las noticias, tú puedes tener de repente una información dura y de repente las Kardashian. Entonces lo que tenés que ver es que le estamos enseñando a nuestros lectores a leer mal nuestras noticias. Uh-huh. Angélica, no sé si les parece, por ejemplo, deliberado que el gobierno, pues el presidente Bukele, para este caso, por ejemplo, esté difundiendo noticias falsas como el caso del blog. No, sí, es preocupante y créanme que no lo hace sin conocerlas. Eso tiene un objetivo muy claro. Por ejemplo, el día que publicaba sobre el caso de una nota del Telegraph sobre que Italia iba a dejar morir a personas mayores, sí. Justamente se estaba discutiendo el tema de varias acciones a tomar en el contexto de la pandemia en la Asamblea Legislativa. Entonces son mecanismos de presión, de colocar una cultura del miedo a la población sobre lo que se está dando en otros países de la región para que acá se tomen medidas más radicales y una forma también de quererla justificar. Y sí, o sea, él es muy consciente de lo que está haciendo. Y acá yo sí planteo mucho el reto de trabajar en crear desde los medios de comunicación mecanismos de chequeo y de verificación de datos. Todavía no tenemos en El Salvador, digamos, a páginas o colegas que estén dedicándose a poder verificar, por ejemplo, las publicaciones de estos contenidos de desinformación, mal llamadas fake news, porque las noticias no son falsas, y también explicar y contextualizarla, ¿verdad? Hay algunos medios que están haciendo algunos ejercicios, pero deben ser muchos más constantes, procesos de verificación, desde los mensajes que dan, en este caso, los funcionarios, como es el caso del presidente, y también cuando se hacen masivos aquellos contenidos que van camuflajeados como que si es una noticia, pero de noticia no tiene absolutamente nada. Entonces, ahí también hay otro componente, más allá del chequeo, de irnos, nuevamente lo mencionaba hace un rato, a la alfabetización mediática, de también volver a enseñar a la audiencia qué es una noticia, qué no es una noticia, y comparto con Ceciber en la autocrítica de que debemos ser muy responsables en lo que estamos haciendo con el flujo de la información, ¿verdad? Yo creo que también ahí, como autocrítica, la prensa se ha a veces quedado muy en lo básico. A veces también nosotros cometemos el error de ser imprecisos, que no es lo mismo de compartir cosas de contenido, de desinformación, pero sí debemos volver a ser mucho más rigurosos, hacer un periodismo como corresponde, para que haya ciudadanías muy informadas. Pero fíjense lo delicado del tema de la información que está recibiendo la población, porque ¿cómo no le vas a creer a un presidente? ¿Me entendés? O sea, me explico. Y, por ejemplo, están recibiendo ya los llamados de otros países, por ejemplo, Ecuador, México, Italia, de las comparaciones que está haciendo nuestro presidente en cuanto a cómo están manejando ellos esta situación. Pero es delicado porque la población sí está creyendo lo que tiene de primera mano y no creyendo en el medio de comunicación tradicional, los periodistas, por ejemplo. Cecibel.
No te copié muy bien, se cortó lo último que decías, disculpa. Por ejemplo, decíamos lo delicado de la situación y la información que está recibiendo la población, sobre todo porque viene de primera mano del mismo presidente. Pero en muchas ocasiones ya son otros países los que se están dedicando a desmentir estos comentarios que está haciendo en cuanto a compara, por ejemplo, de cómo se está manejando la situación. Y para ser más específica, por ejemplo, Ecuador, México, Italia. Pero el punto específico es lo delicado de la información que recibe de primera mano la población acá en El Salvador. Entonces, deja de creerle a los periodistas y me refiero sobre todo a periodistas que hacen investigación. Ujú. Sí, yo creo que nosotros también en esta época vamos a ingresar rápidamente a algunos de estos rankings de violaciones a la libertad de prensa o a estos informes un poco no tan felices de cómo se está manejando la política de comunicaciones del país, pero también quizás habría que ver que no somos los únicos. En todos, bueno, como todos estamos, todos los presidentes están como en esta misma situación y esta misma lucha, pues al final también es una prueba para ellos, pues están, digamos, cometiendo casi que también los mismos, a veces métodos para, según ellos, contener un poco las críticas, ¿verdad? Y el Faro, bueno, yo lo leí en IDL Reporteros, pero el Faro también publicó este seguimiento que han dado a distintos gobiernos en los que se muestra cuáles son las fallas o las falencias que tienen en cuanto a manejo de información. O sea, nosotros aparecemos, por ejemplo, dentro de los ítems que evaluaron, nosotros hasta este momento no hemos podido dar información de cuántos números de camas de cuidados intensivos tenemos realmente hasta la fecha. O sea, y eso es una de las necesidades básicas, ¿verdad?, que tenemos. Tampoco también tenemos un puntito negro en el tema de si se emiten boletines locales diarios, ¿verdad? Está El Salvador, también está Ecuador, Paraguay, Bolivia, que no lo hace. Y lo otro más grave, que creo yo que también es bueno que se le diga así a la población, es que también ya prácticamente las oficinas de acceso a la información, las OIR, entraron en cuarentena, ¿no? Una cosa que no tiene mayor explicación, que simplemente no quieren dar la información que la población requiere, ¿verdad? Y hago énfasis en la población porque yo creo que no solo los periodistas somos los que usamos las oficinas de acceso. Y eso, pues sí, nos está alertando, ¿verdad?, sobre los problemas de transparencia que también ya se venían reportando y que se siguen profundizando, ¿verdad? Entonces, hay como decía, ¿verdad?, al inicio, hay un vacío y hay una apuesta prácticamente a no ser, bueno, a no ser transparentes y a no tratar también, yo siento, eso no lo hemos dicho, ¿verdad? Que no estamos generando seguridad o no estamos generando certeza, sino ha habido un incremento del nivel de miedo, de pánico, y eso también es muy peligroso, ¿no? Porque también se degenera en problemas, porque no se quiere asumir también ciertas limitaciones, no se quiere asumir muchas veces que ha habido errores, se miente, se borran información, se emiten pedazos de comunicados que no son comunicados, porque definitivamente ha habido problemas, o sea, y hay cosas que no se quieren hablar y la gente necesita certezas, ¿no? Quizás el tema económico, que probablemente sea un tema para también sus foros, es un tema que preocupa muchísimo y cuando alguien quiere hablarlo dicen, no, ¿por qué quieres hablar de economía? Lo que importa es la salud, o sea, ¿por qué no se puede hablar de eso? Hay mucha gente ya que la están despidiendo, Sí. porque sus
empleadores dicen, no, ¿y de dónde te voy a pagar? No puedo. ¿Qué procede ahí? O sea, hay que dialogar sobre eso. No es una cuestión de crítica, es que hay que dialogar y buscar soluciones y salidas. Claro. Angélica, vamos a pasarnos un poco al tema de la repartición de la pauta publicitaria, y me gustaría preguntarte esto porque no sé si les parece que el gobierno pues está usando la pauta como una medida de presión o coercitiva para moldear la cobertura de alguna manera. Nosotros, como Asociación de Periodistas, hemos intentado solicitar en 2 ocasiones información referente a la asignación de la pauta gubernamental. Nunca nos han respondido. De hecho, estamos esperando una apelación en el Instituto de Acceso a la Información. Entiendo que al inicio de este gobierno, ARPA publicó un informe sobre cómo se estaba asignando la pauta, que en efecto sigue siendo a los medios tradicionales, ¿no? Como es el caso de los medios tradicionales que ya conocemos de televisión, como TCS, en su momento la prensa gráfica. Bueno, al diario de hoy, en su momento también le quitaron toda la pauta gubernamental. Tenemos datos e información de colegas que nos han mencionado que el gobierno, cuando salen notas en algunos medios que no son a favor del Ejecutivo, pues automáticamente se mandan directrices para que no se pauten esos medios de comunicación, y lógicamente eso afecta la sostenibilidad de los medios, porque la mayoría depende de alguna forma de la pauta gubernamental, más en esta coyuntura donde muchas empresas han cerrado, no están operando y lógicamente no están pautando, y la única forma de sostenibilidad de muchos medios de comunicación es la pauta gubernamental. Ni los gobiernos anteriores ni en este ha habido una transparencia sobre el uso de esos fondos. Nosotros hemos insistido mucho en que debe abrirse este debate. La misma Relatoría de Libertad de Expresión lo ha señalado. De hecho, hay estándares y protocolos de cómo debe transparentarse y otorgarse de forma democrática la pauta gubernamental, para que no sea utilizada como una forma de premio y castigo, porque no puede seguir siendo utilizada de esa forma. Y la gente me preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las de los periodistas? ¿Eso tiene que ver más con un tema de sostenibilidad de medios? Bueno, lógicamente, si los medios dependen como un premio y castigo de la asignación de pautas, la pregunta es qué tipo de periodismo van a poder hacer. Si no pueden llegar a cuestionar a los funcionarios por temor a que si un periodista lo hace, o el periodista corre el riesgo de que lo despidan, o el medio de comunicación corre el riesgo de perder ese dinero para mantenerse en el día a día. Entonces, sí nos preocupa, sí está sucediendo. Nosotros estamos monitoreando justamente cómo, sobre todo en televisión, hay una gran cantidad de anuncios publicitarios. En radio es un poco menor, en prensa escrita también es poca. Hay mucha publicidad gubernamental también en las redes sociales. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea transparente y también en que se abra un debate sobre cómo debe utilizarse o democratizar esa pauta, acorde también a, como ya lo han señalado, organismos internacionales, como es el caso de la CIDH, que lo ha planteado a través de la Relatoría de Libertad de Expresión. Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias de verdad pues por haber conversado con nosotros y pues aclarar temas tan importantes, ¿no? Como es la comunicación y los medios de comunicación, la prensa en general. Así es que Cecibel, Angélica y Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y que tengan feliz noche. Saludos a todos. Gracias por la invitación y no miren el Twitter. Bueno, igual, gracias por la invitación y un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, y a usted también que ha estado pendiente de esta transmisión de Espacio Antivirus, le agradecemos muchísimo. El próximo viernes, una vez más, a las 8 de la noche. Esto es gracias a Revista Factum y también al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Tenga feliz noche.